Pues buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a los que estáis detrás de la pantalla, a quienes vayan a ver este vídeo. Eh, He traído, vamos a hablar de, bueno, Juan nos va a contar su vida, un poquito de algunas experiencias que ha vivido de niño, de adolescente. En un tiempo, pues a los que somos más jóvenes nos pilla un poquito más lejos. De manera que, pues compartiéndonos su vivencia, pues nos abre la perspectiva de un mundo que nos resulta desconocido, pero del que podemos aprender. Entonces Juan nos va a contar un poquito de su vida, de quién es, pero que aparte de amigo mío, es una persona extraordinaria, que voy a contar justamente lo que Juan no es. No es ningún político, no es ninguna persona famosa de actor de la tele, ni nada, pero es una persona con un gran mundo interior, que ha vivido mucho, que ha sido, como me dice, una persona con mucha imaginación y que eso es precisamente lo que muchas veces a día de hoy es lo que más falta. Juan, compártenos un poquito quién eres y... porque Juan es trianero, no es sevillano sino trianero. Yo soy ingeniero de nacimiento y de cultura. Nació en Triana, ha vivido también en La Cartuja, nos va a contar un poquito de él. Sí, pues bueno, yo nací en la calle Procurador, me bautizaron en la iglesia de Laos y después de la calle Procurador nos mudamos a calle Casquilla, lo que era una fábrica de sillas que se llamaba Quidirio. Ahí tuve unos pocos de años y de ahí nos fuimos a la calle Paez del Corro, al corral llamado Corral de los Chochos. No porque hubiera muchos chochos, sino que ayer vi un señor que vendía chochos y tenía un lebrillo siempre lleno de chochos remojos. Bueno, sabriste de lo que son los chochos, los altramuses. Entonces ese hombre siempre lo tenía en remojo allí y la que se entraba, era lo primero que se veía en el San Juan, el lebrillo con los chochos. Y entonces por eso se llamaba el corral de los chochos. Entonces, pues ahí era maravilloso porque la vecindad era estupenda. Mi cuerga todos los días cante y baile. Eh, ¿En qué año naciste, Juan? Nací en el 52, 1952. Bueno, empezamos de nuevo, ¿cómo es? Lo que he grabado, la interrupción después la corto. Todo eso es lo bueno de la magia de la edición, que lo que no vale se quita. Hacia el montaje. Efectivamente. Bueno, vamos a ver, entonces íbamos por el corral de los Osos, estaba yo explicando. Sí, tú naciste en el año 52, me dijiste. Viviste lo que es la primera parte de la infancia en Triana, Eso es, hasta que de una manera más o menos te estableciste en País del Corro, en el Corral de los Chochos, exactamente. que ahí cuántos años tendrías tú, ¿eh? Pues allí estaría un año. Y después de allí nos fuimos a vivir a la Vega de Triana, al barrio Arenero. ¿Y eso cuántos años tenías tú? ¿Te acuerdas cuántos? Yo tendría, como todo allí, tendría 9 años. 9 años tendría yo cuando estuvimos, a 8 años. 8 años tenía yo cuando estuvimos ya en el barrio Arenero. Y por eso fue todo muy correlativo, muy rápido. Entonces del barrio Arenero ya nos fuimos a vivir a La Cartuja, porque mi madre trabajaba allí, era pintora. Y entonces nos dieron allí una casita en la fábrica, propiedad de la fábrica, y allí estuvimos ya viviendo pues hasta que nos echaron de la Cartuja por la EPO. Es muy interesante porque, Juan, tú has vivido en La Cartuja, pero para que no le suene, La Cartuja de Sevilla fue un monasterio eh, de... El monasterio de la Virgen de la Cueva, que cuando se lo despropiaron a los cartujos, pues entonces se hizo cargo de él Carlos Pitman en el año 1735, que ya empezaron a fabricar la fábrica de loza, de la Cartuja. Entonces, pues desde el año 1735 que empezaron a fabricar la fábrica,
estuvieron, después vino la guerra con los franceses y estuvo un tiempo aquello parado. Después vino una epidemia de fiebre negra y también tuvo aquello parado. Bueno, en total, que hasta el año 1842 no, no empezaron a fabricar a la calle. O sea, claro, porque es un trabajo que no es decir, aquí hoy lo hacen y mañana ya se puede poner al público. No, no es muy complicado, porque la cerámica y más aquí en aquellos años que entonces la gente era inculta, no sabían ni leer ni escribir, y eso de fabricar una cerámica a la calidad que la hacía los Pitman, pues eso era muy complicado. Eso tuvo que enseñar personal, ensayarlo. O sea, que eso no fue una tarea fácil. Eso se llevaron años preparando a la gente antes de que eh, eso saliera a la calle, al público, se pudiera vender al público. Entonces, pues, Tu madre se unió a esa familia, ¿no? Que fue la fábrica, porque al final la fábrica... el primero fue mi bisabuelo, después mi abuelo paterno. ellos trabajaron también. Y sí, eso era de una tradición familiar como todos en aquellos tiempos. En aquellos tiempos todo era de padre a hijo. Entonces, igual que yo, que soy el único de mi familia que no he trabajado en la fábrica, pero como si hubiera trabajado, porque yo entraba allí eh, él por todos los talleres y me conocía todos los talleres, me conocía todos los procesos de fabricación y me lo conocía todo como con toda limpieza, porque siempre estaba por allí metido, siempre estaba metiendo los hillos y aprendiendo de lo que veía, claro. Estamos hablando de los años 60, ¿no? Principios de los 60. Sí, sí, ¿Cómo era para un niño como tú encontrarse ante un sitio tan grande? oye, Era no, no es solamente grande, sino que aquello era la mejor universidad que había en Sevilla, porque allí aprendía de todo, porque además el personal que había ya en aquella época era todo especialista, toda gente maravillosa, todos grandes profesionales. Allí había talleres de carpintería, había herrería dentro de la propia Cartuja. dentro de la misma Cartuja, porque claro, los Pitman, aparte de que tenían un alquiler muy cómodo, creo que era una peseta al año de alquiler, pero en el trato estaba que tenían que mantener el edificio, que eso no era ya barato, eso era ya caro. Entonces ellos tenían un equipo de albañiles, de carpinteros y de restauradores para mantener el edificio como lo tuvieron mantenimiento hasta el final que estuvo allí la fábrica. Ya después, cuando la fábrica dejó el monasterio, entonces aquello se vino abajo porque allí entraba todo el mundo se llevó lo que le daba la gana, incluso después cuando ya la Junta de Andalucía se hizo cargo, pues del monasterio, pues han seguido llevándoselo todo lo que no estaba ah, Es decir, lo catalogado. catalogado, con todo lo que no estaba catalogado, desaparecía, se lo llevaban, se han llevado plantas de 500 años, plantas que, bueno, el jardín de la Cartuja era ahí un jardín botánico porque ahí estaban muchísimas plantas que trajo Colón y la plantaban allí los frailes, porque el hermano de Colón, un tal Hernando Colón, era el prior del monasterio. Entonces, los mismos cartujos, pues, estudiaban las plantas que él traía. Bueno, ahí hay muchas más cosas que contar porque ¿Cómo era un día a día de niño allí en la Cartuja? Porque tú, bueno, supongo había más niños, ¿no? O, sí, o sí, habíamos más niños porque había más ¿cómo era tu días. día a día? Porque tú ibas a la escuela, aparte de... Sí, sí, la escuela de la Cartuja,
Actualmente está en Triana, pero en aquella época no. En aquella época, aunque la Cartuja no se ha movido, pero la carretera sí. La carretera desde la Cartuja hasta Triana había 10 kilómetros. 10 por metro. Y sí, había 10 kilómetros porque es que la Cartuja estaba en la otra orilla del río. Ah, Porque el río entraba y entonces la Cartuja se quedó aislada. Entonces, pues había que ir andando de la Cartuja hasta el puente de hierro, que era el que cruzaba Pañoleta, sí. y después ya cruzar el puente para Triana. Y eso era 10 kilómetros. Hasta llegar al Patrocinio. Madre mía. Había 10 kilómetros al Surraque, a Municipio del Surraque, que estaba antes del Patrocinio. El barrio del Surraque, hoy desaparecido. Porque lo primero que bajaba el puente, lo que encontraba era el Surraque. Después el Patrocinio y ya Chapina, que ya empezaba a Triana en Chapina. De Chapina para allá era Triana, pero de Chapina para acá era el Patrocinio y el Surraque. Y el Zurraque, para quien no se sitúe, ¿qué parte de Sevilla es actualmente? No existe el Surraque. ¿No? ¿Pero qué se encuentra? Ya digo, donde está el Cachorro, la iglesia del Cachorro, sí. De ahí para el río era el Turraque, era un barrio estupendo, con una cultura propia, porque entonces los barrios, aunque estaban cerca, pero no se liaban uno con el otro. Tenían su idiosincrasia, ¿no? Exactamente, cada uno tenía su cultura y su música, los cantes del Surrace, que hoy son los que se cantan, y el cante de Triana, que hoy ya no se canta porque esos cantes han desaparecido, pero hoy canta el Surrace y cinta de Triana, pero no. El cante de Triana es diferente al del Surrace. Muy diferente, aunque parezca que es igual, pero no. La forma de cantarlo, el cante de Triana era la soleá de tirón, sin respirar, y el Surraque, pues sí, el Surraque tiene más paradita que la Santa Cena. Entonces ahí existe la diferencia, porque el compás es el mismo, el tono es el mismo, pero la forma de cantarla no. Entonces, en realidad, las soleadas sicilianas son trovos por soleá, porque en las tascas sicilianas no se hablaba, sino se cantaba, se contestaban uno al otro, eran trovos, pero por soleá. Esa era la verdadera soleá siciliana. Porque la del Surraque no tiene nada que ver con eso, la del Surraque es diferente. Porque tiene paradita, pero la de Triana no. Y la gente, bueno, seguramente los que cantarían serían hombres, ¿no? Que normalmente habían terminado el trabajo, ¿no? Las jornadas Esto, cuando salían del trabajo se metían las taquitas no eran artistas, y no, profesionales. como lo entendemos hoy. De profesionales que yo sepa, nada más que ha habido dos, que era el Barrilito y el Nerajito de Triana. Son los únicos dos que han llegado a vivir del cante. Los demás no. Además, le daban vergüenza subirse a un escenario, porque ellos lo que cantaban en la taquita que le cantaba a tu amigo, le contestaba uno que hiciera la soleá y otro lo que le contestaba la soleá, y eso ahora que subirse arriba, no, cuando un escenario que va, eso se le daba un miedo terrible. Lo que pasaba que también venían muchos artistas, siempre han venido los artistas a aprender a escuchar los cantes de Triana, que no era solamente la soleá, era el martinete, que era la tonada, y la jorearilla, que ya ni hace muchos años que no la escucho, La soleadilla. la solearilla. Sí. Es una soleá pequeña, pero que tenía también su estilo muy bonito. Y muchos cantes de Triana que han desaparecido. Yo ni me acuerdo ya de tanto, por eso ya hace tanto tiempo que no los escucho, que no. Vamos, que de los cantes de Triana prácticamente lo único que se escucha son los martinetes. Además, los martinetes. Porque los demás ha desaparecido. ¿Y ellos por qué cantaban? Porque estamos hablando de los años 60, 70, todavía. El último que yo le escuché de las obras de Triana era Albari de Triana, que era del Patrocinio. Ese hombre era del Patrocinio, pero que siempre estaba en Triana. Era un señor que cantaba de maravilla
Lo que pasa es que no tenía presencia y por eso no llegó a nada. O sea, no era feo, era horriblemente feo, pero era muy simpático y contaba unos chistes que era un artista. ¿Tú la llegas a conocer? Sí, hombre, claro, dicen fotos de él. Ah, Y sí, bueno, ya lo veréis en todos los ondas del Bari. y a todas estas personas, ¿por qué les movía a cantar? Eso porque nacían en el cante y en la gracia. Eso lo eran que la hacían así. Y nada más que abría los ojos, cantaba el padre, la madre, los hermanos, el vecino, el otro vecino, y entonces se criaban en la música. Igual que todas las cosas de todos los cantadores de Triana, los cantadores de Triana, la escuela era porque era lo que había. Tú, Ahora ya en los años últimos de los años 60, en el 69 ya empezó a entrar la música extranjera, y entonces también precisamente aquí nació el primer grupo que cantaba en inglés, que eran en la calle Procurador, precisamente. Eran los Terry, los Cherry. Se llamaban los Cherry. Y uno de ellos era, el más conocido era el Tele, el que llegó a ser batería de Triana, el amigo Tele. Ese era batería de los Cherry. O sea que ahí ya empezó a desaparecer los cantos, porque ya los artistas modernos ya olvidaban la cultura, la música de Triana, de la cultura trianera, y empezaron con la música extranjera. Y entonces ahí empezó el declive de la música trianera, realmente. y volviendo a tu infancia de más niño, ¿tú recuerdas a tu madre, a tu abuela cantar o a tu padre? Mi abuela era sorda totalmente y en cambio cantaba por soleá de maravilla. Milagro, la sorda. Y yo, pues, Bueno, estaba comentando que el desayuno, por ejemplo, es una de las cosas que más seguramente haya cambiado. ¿Tú te acuerdas cuando tenía 9, 10, 11 años? ¿En qué consistía tu desayuno? pues claro que me acuerdo. En principio diré que entonces, con 11 años, yo estaba salvaje. Yo vivía salvaje Eso nos lo puedes dirigir también un poquito, porque ¿cómo que vivías salvaje? y vivía en el campo solo por mi cuenta. Yo no me buscaba la vida, me veía a la comer, no, nunca pasé hambre, porque el campo en aquella época no había contaminación, pescaba en el río, me gustaba la anguila en adobo, bellísima, yo ya hacía un adobo de maravilla. Y entonces cazaba pajaritos y comía la hierba que era comestible, que había mucha y sigue habiendo, pero hoy ya no es muy de fiar. ¿Te acuerdas de algunos nombres? ¿Algunos de esos nombres de esas hierbas? Pues por ejemplo la zagarnina, la cerga, la, mm, la que se conoce pues, la espinaca, pero es la vinagreta, porque es la espinaca salvaje, que sabe riquísima, a mí me encanta la espinaca. El rabito de la espinaca con huevo frito, riquísimo, de mi alma. Más quisiera yo ahora poderme comer un plato de eso. Eso era uno de mis platos preferidos. Yo tenía muchos recuerdos. Hoy voy a comer esto, mañana voy a comer el otro. No me faltaba nunca de comer. ¿Y un desayuno? ¿Cómo podría ser un desayuno de un día normal? El desayuno de un día normal, pues era eh, un mollete de Alcalá, que no se venía el panadero de Alcalá, y siempre me daba un mollete y un bollo. Entonces ese hombre, pues todos los días me dejaba el mollete y un bollo. ¿Y cómo eran esos panes? ¿Se parecen a los de hoy? No se parece en nada, ni en calidad de sabor, ni... lo que pasa es que hoy el pan no dura 2 días o 3, y entonces aquel pan no, aquel pan al día siguiente ya no se podía comer porque se volvía durísimo, porque era pan natural, ¿no? Ahí no había nada más que De todas maneras, harina, agua y levadura. de todas maneras, Juan, seguramente que ese pan si se ponía duro tampoco se tiraba, ¿no? No, ahí no se tiraba nada, Y ese podía hacer con un pan duro. porque un pan duro se rayaba
y se usaba, por ejemplo, para albóndigas o para empanar los piletes o para hacer... Ahí se reciclaba todo, pero no solamente en la comida, en todo. Los paquetes que venían con cuerda amarrados, eso no se cortaba la cuerda, sino con mucha paciencia se le quitaba el nudo y la cuerda se guardaba. Los envases de madera, no sé, se, se guardaba todo y el papel, todo se reciclaba. Eso yo creo que a día de hoy nos llega algo, cogemos la tijera, lo tiramos y no pasa nada. Realizó el producto a los 2 meses, que había como un cuidado en las cosas, ¿no? Claro. Había... Sí, igual de la ropa se remendaba. ¿Tú crees, Juan, que era solo por por una cuestión económica? Es decir, al ver unas carencias o cierta pobreza, ¿había necesidad de cuidar las cosas o también había una cultura de cuidar las cosas por el valor de sí misma? Es decir, porque la cuerda era útil, porque... Claro, es que cuando hay escasez de materiales todo es útil, que es lo que ocurría, que entonces no, no había confección, sino que la ropa la tenía que hacer un sastre o una modista. Tú comprabas la tela y el modista te hacía el traje. Hoy no, hoy va a ir lo tiene hecho, de todos los colores y de todas las tallas, pero en aquella época no. Entonces, eh, mm, todo a la escasez de material, entonces todo se cuidaba para eso, porque no sabías tú cuándo ibas a volver a tener esa cuerda, o tú no sabías cuándo ibas a encontrar otro papel igual, o no sabías cuándo ibas a tener otras tablas, entonces todo se reciclaba. Antes los envases eran de madera, la mayoría eran de madera. Hoy es de cartón, pero antes era de madera. Sino de plástico, ¿no? Porque el transporte era muy duro, o bien iban en tren o bien venían en camiones y mira, hoy se cuida los materiales, pero antes no, antes mm, los movimientos eran muy brujos y se partían las cosas, entonces tenían que tener unos envases preparados para que no se partiera. Igual que las maletas de las personas, los baúles, se llevaban todo en baúles porque el transporte era muy duro. Hoy no se usa, hoy se usa una maletita con ruedas y el tío lleva para arriba y para abajo cómodamente. Pero antes no existe así, antes te habían tirado un carrito con ruedas y se reían de ti. O sea, no sé por qué, porque la gente era así, ¿no? Yo tenía esa experiencia cuando me veían tirando en un carrito se reían de mí. Y una pregunta, cuando tú eras niño, ¿tú pasabas todos los días en tu casa? ¿Jugabas con los niños en la calle? Yo sé que has tenido una etapa en la que estuviste, era un niño salvaje. Sí, hasta yo estaba salvaje no jugaba con nadie, con nada más que con una terrorista que yo tenía, bodeguera, y los animales que tenía yo. Iba a cazar culebras, y a lo mejor tenía una caja que tenía 70 o 80 culebras. Cuando ya tenía tantas culebras, volví a tortarla, a volverla por otro día, porque si no, debe haber campo sin culebras. Y eso no, yo cuidaba a los animales, igual que las plantas. Yo iba andando por el campo y iba con cuidadito de no pisar ninguna planta. Porque igual en esa planta me podía servir pañera para comérmela. Entonces cuidaba todo. Igual que hoy, hoy le doy de comer a los gorriones. En aquel tiempo no lo tenía que comer y lo tenía que tasar para comérmelo. Pero hoy no. Hoy me doy cuenta de que le debo a ellos tanto que voy todos los días al hecho de comer a los gorriones. Porque ellos me ayudaron a mí a sobrevivir, ¿no? Nunca pasé hambre, de verdad. Ni frío. Tenían unas cabañas preciosas. Porque como estaba el valle de la Cartúa, en el valle había de todo. A ver, ellos, la Cartúa, tenían tantísimos materiales y ahí había de todo. Ahí había de todo. Yo hacía las cabañas más bonitas del mundo. Porque además las hacía bonitas, así tenían un gusto en decoración desde siempre. ¿No pasaste frío? No, invierno ni calor. Fue mi mejor época en realidad. Pero bueno, puede ser, para quien tal vez te escuche, te vea, un poco chocante, ¿no? En el sentido de que
en unos tiempos de cierta pobreza, una pobreza que estaba a pie de calle, en donde hacían falta muchas cosas, otras eran muy complicadas de conseguir, eh, que tú digas también que fue tu mejor tiempo, que precisamente, ¿no? Eso de hacerte una cabaña, de estar en un contacto, tal vez hay a más de uno que le sorprende, ¿no? Precisamente, ¿por qué, Juan? ¿Por qué crees que, que tú, a- por qué esa etapa de tu vida te ha llenado tanto y tal vez no tenías un televisor, una mesa como un calefactor? ¿Por qué, Juan? Pues porque tenía lo que hoy no tengo ni veré ni nunca, que era una simple libertad. Pero no valoras la seguridad del día de hoy. No, la libertad es más bonita que la seguridad. Sí, Claro que sí. Y más cuando era un niño. te copias del mundo. Que los niños, tú sabes que, a algunos les cuesta mucho trabajo bañarse. Yo me bañaba cuando me parecía, comía lo que me daba la gana, no lo que me ponía mi madre, sino lo que yo quería comer hoy. Hoy voy a comer mm, peces que pesquen en el río, y mañana voy a comer pajaritos, y pasado voy a comer espinaca con huevos. ¿Entiendes? Entonces eso es incomparable. No se puede, la libertad no se puede comparar con nada. Por lo menos yo, eso de mucho de menos esa libertad. De poder elegir ese momento lo que iba a comer. Yo hoy me quiero bañar, ya me baño, y si me quiero bañar, me baño. ¿Entiendes? Eso para mí, por lo menos, ha sido lo más grande, es decir, de esos años de libertad. Y nunca me acercaba a nadie, no vaya a ser que me cogiera y me llevaba a mi casa. Yo siempre me alejaba de la gente. Siempre en el campo, solo. Porque Con una grita. tú Juan, estuviste claro, un tiempo como todos los niños, ¿no? Viviendo con la familia, ¿no? Con el padre y la madre, correcto, con la abuela, porque antiguamente la gente, la familia, bueno, no eran solo padre, madre e hijos, sino eran padres, madre, hijos, tíos, primos, ¿no? Y los vecinos que entraban y saldrían de la casa también. Pero tú, sin embargo, hubo un tiempo en el que eso para y, y buscas tu vida por tu propia cuenta, pero siendo un niño, ¿no? ¿Cuántos años irás a tener? Pues yo tenía 9 años, que fue cuando murió mi padre. 9 años, que fue cuando empezaste a vivir. Exactamente, cuando murió mi padre, mi vida ya cambió. Porque mi padre era el único que me respetaba y me quería. Mi madre y mi hermano, pues no, me daban mala vida, siempre me tenían de mandaero. Yo el que lo tenía que hacer todo, el otro era un señorito. Él sí trabajaba en la fábrica, yo nunca trabajé, nunca admitieron de que yo fuera a trabajar en la fábrica. Esto ya de más mayor, claro. Y ya hablando de 14 años cuando empezábamos a trabajar. Cuando yo empecé a trabajar con 14 años, trabajaba en la calle Córdoba, en el centro de Sevilla, en una zapatería. Empecé a trabajar Con 14 años. con 14 años, 14 años. que fue cuando ya, eh, entonces sí fueron en busca mía. Sí, porque ya como sabía que ya ganaba dinero, pues entonces sí mandó a mi madre a mi hermano que fuera a buscarme. Juan, una pregunta. ¿No se te buscó porque, bueno, creo que no te llegó a pillar o sí, lo tendría que mirar, pero la obligatoriedad de la escuela secundaria no se te buscó para meterte en un No, bachiller o... yo iba a la escuela, yo iba a la escuela, yo iba a la escuela. Lo que pasa es que ahora Tú vivieras sol. sí, sí, aunque yo solo iba. Lo que pasa es que los días de lluvia, por supuesto, no iba. Porque lloviendo, como llovía en aquellos tiempos, que se llevaban lloviendo una semana sin parar, No ibas. no podía ir, porque es que entonces llegaba yo allí a la escuela, que estaba hablando que eran 10 kilómetros. Mm. Yo llegaba a la escuela chorreando, entonces pues no, los días de lluvia no iba al colegio. Y eran muchos, en invierno eran muchos días los que no iba al colegio. Pero entonces venía con todo como hoy, oye, tu faltaba, se ponían una falta, pero no nada más, ni tu padre se enteraba que no iba, ni entonces existía la rabona, que no aparecía en el colegio y no pasaba nada. Hoy llevo 3 días sin ir al colegio y ya están llamándote la atención a los padres. Juan, Pero entonces mi madre no se preocupó ni irme a buscar cuando yo me fui, porque yo sabía que yo me buscaba la vida.
Entonces, aunque yo no estuve lejos de allí, de la Cartuja, siempre vivía por los alrededores, pero ni por eso fueron embujas mías, porque eso es la prueba de que mi madre pasaba de mí, no tenía ningún interés por mí. Por mi hermano sí, pero por mí no. Yo era el preferido de mi padre y él era el preferido de mi madre. Entonces, aparte de mi padre, pues ya cambió mi vida y entonces ya tuve yo que solucionar mi papeleta porque entonces, si no me machacaban, no era manera de ser feliz. Entonces yo sí, yo iba al colegio, por supuesto. ¿Y cómo fue para ti, Juan, empezar una nueva vida? Porque aunque tú vivías cerca de la Cartuja, porque hay que recordar que tu familia se estableció en una casa que a día de hoy ya no existe, la demolieron por los cambios que hubo para la Expo del 92, ¿no? Pero tú, sin embargo, cuando cumples 9 años, cuando tienes alrededor de esa edad, por esos problemillas familiares, ¿no? Decides buscarte las habichuelas, además nunca mejor dicho, ¿no? Estableciéndote como una cabañita alrededor de lo que es también la zona de la Cartuja. Correcto, Tal vez a la vereda del río, ¿no? correcto. Tenía varias cabañas, una en la orilla del río, otra encima de un álamo blanco, precioso, que era el árbol. Lo cuidaba yo con locura, sin hacerle un añoncito, porque ¿Cómo construiste una cabaña de nuevo? pues muy fácil. Yo ponía todos los materiales abajo, iba juntando materiales, los ponía abajo y después con una cuerda amarraba una tabla Sí. y la subía. Amarraba la otra y la subía y así, cuando yo tenía todos los materiales, los clasificaba y ya le iba poniendo, primero ponía la base donde iba a ir la casa mm, arriba Mm. y ya tenía la base y ya empezaba a construir la cabaña. El problema siempre era el techo, que era lo que me costaba, más trabajo me costaba conseguir un techo que realmente fuera impermeable. Eso no, pero siempre lo conseguía, pero tardaba más. Porque no, ¿Por qué tenías distintas cabañas, Juan? ¿Para esconderte? pues no, resulta que veía un sitio que me gustaba, y digo, aquí voy a hacer una cabaña y me la hacía. Ajá. O sea que no es sino había una zona cuando venía la ría, todos los años que venía la ría, porque entonces era el año que no subía el río, cuando bajaba ya el agua se ponía en su nivel, las orillas eran diferentes, porque el río deformaba las orillas. Entonces había algunas veces que hacía una zona lisa, muy bonita de Lima, que es la arenita, el polvo de la arena, y ahí ponían una cabaña, porque ya el sitio era tan bonito que digo, aquí voy a hacer una cabaña. Y me lo sí, ahí. Simplemente ya les estoy diciendo que la libertad de movimiento es lo más grande del mundo. Entonces, pues, eso es lo que más destacó a mí en aquella época, de poder decidir por mí mismo y mi imaginación hacerla volar. Y entonces, pues, ¿Y tú eras consciente, Juan, con 10, 11, 9 años, de eso que tú experimentabas? claro que la consciente. O más que ser consciente, lo vivías tú cuando llegaba la noche y te tenías que meter a dormir? Pues verás tú, la primera noche hay que tener en cuenta que yo era un chaval de 9 años. La primera noche, pues sí, sentía miedo, pero sentí miedo las 3 o 4 o 5 primeras noches. Después me di cuenta todo lo contrario, que la noche era mi gran aliada, porque resulta que la noche me cuidaba, porque por la noche lluvia venía mi enemigo. Y si resulta que veía a alguien que iba a pasar junto a mí o venía en la dirección que yo estaba, pues yo me tendía simplemente con tenderme en la hierba, que siempre era una hierba muy alta, nada más que me tendía, pues la persona esa pasaba por mi lado y no me veía. Y curioso de entender que la noche te protege. Claro, no es que es verdad, si sale la noche te protege, porque de día no podía hacer eso. De día, aunque me tendiera, ya la persona me veía desde lejos, pero de noche el que lo veía desde lejos era yo. ¿Y tú, por ejemplo, en esos tiempos, tú cenabas o solo hacías 2 comidas al día?
Yo comía cuando me daba la gana y cuando tenía hambre. No tenía hora, No. no tenía hora de comer, sino que cuando tenía hambre, pues comía. Yo me comía al día un bollo. Por la mañana me comía el mollete con manteca colorada normalmente. Y que es lo que yo tenía allí, o de surrapa, ¿Y de bebé, Juan? de beber agua. Agua. Agua, otra cosa no había. En aquella época no había Coca-Cola, ni había... Pero Bueno, sí, Coca-Cola había ya en el campo no. leche, un zumo, no, ¿no? No, 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 agua, agua. Leche algunas veces, leche algunas veces. Sí, sí, bueno, sí, no recordaba. Leche sí. El Mirlo, que era un cabrero que venía de Cama con su rebaño, que yo le ayudaba algunas veces a, a llevar los cabritos que parían las cabras. Los cabritos yo se los llevaba allí a su casa a Cama, para él no tener lo que llevar. Claro, nacían y el mismo día que nacían no podía ir de la Cartuja a Cama. Entonces yo cogía una bicicleta que me dejaba un del Portijo, que tenía una canasta, metía las cabritas y ya se las llevaba allí a Cama. Entonces este hombre pues me daba toda la leche que yo le pedía. Sí, sí, de cabra buena, qué leche más buena. Y sin coser, esa la ordeñaba yo y yo me la debía en ese momento de ordeñarla. ¿Sabes? Ya, normalmente nacía de una cabra que se llamaba Milagro. Era mocha, no tenía cuernos. Era la cabra que más, ¿eh? Me era más fácil ordeñar porque se estaba siempre quieta, me quería mucho y no se asustaba de mí. Y vivía de la leche de la Milagro. Era estupenda. Sí, que verdad, no me acordaba yo ya de eso, ¿verdad? El Mirlo, le dicen el Mirlo porque el hombre cantaba de Gloria Bendita. También cantaba, ¿no? También cantaba con flamenco, pero del flamenco de aquella época, cante hondo, puro. Y sí, y además a mí me quería mucho el Mirlo. Y entonces, pues, yo algunas veces colaboraba con él, o bien con las cabras, o bien llevándole los cibitos allí a cama. Hasta que yo ya me conseguí mi bicicleta y ya me iba en mi bicicleta, que es con la que empecé a ir al trabajo. Cuando Ya con 14 años. la primera bicicleta que compré me costó el sueldo de un mes. Yo ganaba, cuando empecé a trabajar, 5 euros, 5 duros, 25 pesetas al día, que eran 750 al mes. Y el primer mes lo fui y me compré una bicicleta, el Labor, de la marca Labor, fabricada aquí en Sevilla. No conocía que ella labor tuviera bicicleta. Sí, sí, Labor. Y fabricadas en la propia Sevilla. Sí, ¿sabes qué es Labor? ¿Dónde está Labor? Ahí en, No, no sé. ahí, ¿cómo se llama? Esquina con la ferretería Roma. Esa era ahí, está Roma y el rascacielos. Vale, perfecto. Una casa de electricidad que se llama rascacielos y la siguiente que es rascacielos de bicicleta. Pues ahí compré mi bicicleta y ya empecé ya a trabajar de la Cartuja a la calle Córdoba en la bicicleta. Que yo era el primero que llegaba todos los días y me decían, tú que vienes de más lejos y estás aquí el primero. Ajá. Porque la verdad era tan bonito la vida de aquella entonces y lo que me gustaba a mí aprender, porque yo cuando empecé a trabajar yo no sabía ni hablar con la gente, no lo sabía, me llevé tanto tiempo en el campo hablando era más que al perro, que la verdad, y al panadero, bueno, y al vinatero, uno que venía vendiendo vino, que es el que me solucionaba el vinagre, el orégano, el tajo, todo lo había del adobo. Porque yo resulta que, bueno, es que me pongo continuo, pero tenía que ir por parte. Bueno, vamos a seguir con el trabajo. Yo llegaba al trabajo primero con la bicicleta y allí estuve 12 años. En la zapatería esa estuve 12 años. Ya con 14 años, supongo, lo han ido de... Con 14, ¿Y cuándo dejaste la escuela? con 14 años. Con 14 años. Sí, sí, con 14 años me saqué el certificado de estudios primarios, que es lo que había entonces, y, y me puse a trabajar. Y Juan, de la escuela, ¿qué es lo que recuerdas más con más cariño? ¿Qué es lo que menos te gustó? De la escuela que no me gusta fabricar porque tuve muy mala experiencia, porque allí había un maestro que tenía a todos sus nietos con él
a sus nietos. Tenía 6 nietos en su clase, Sí. de diferentes edades, pero estaban todos en la misma clase. Entonces, yo me peleé con uno de sus nietos, porque se rompió una tubería y me hizo a mí la culpa. Ajá. Y entonces yo digo, como yo no he sido, ¿por qué decir lo que soy yo si yo no he sido? Total, que me peleé con él. Y resulta que este hombre pues me cogió y me dio una gran paliza. ¿Con cuántos años, Juan? No me acuerdo, pues tendría 12 años aproximadamente. Pero te pegó. Que sí me pegó, horriblemente me pegó. Bueno, pero no solamente eso, sino que me llevó clase por clase, como diciendo, este le pega a mis nietos, quien le pegue, le voy a hacer lo mismo. Y lo consintieron todo. El director, mi maestro, que entonces era don Fermín, lo consintieron todo lo que este hombre me hizo a mí. Fue una gran injusticia. Totalmente una justicia. Entonces esto funcionaba así. Y como yo no tuviera nadie, porque yo no tenía quien decirle, esto me están haciendo, pues entonces abusaron más de mí todavía. Por eso se llevaron más de una semana conmigo, llevándome clase por clase y dándome hostia allí delante de todo el mundo. A ver, así que llevan terrible. Es una mala experiencia. ¿Dejaste de ir a la escuela o No, nunca dejé, nunca me acobardé, no, nunca me tiré la toalla. y te relacionaste con otros niños y todo? Porque me has dicho que tú no hablabas mucho. Yo en el colegio no me relacionaba con nadie. Yo en el recreo siempre estaba solo. Siempre estaba apartado en un sitio porque solamente pensando y imaginando cosas, lo que voy a hacer nada más cuando llegue Nada más salir del colegio a ver lo que... y que nada, que salía del colegio para Cartuja, para un sábado. Y sin problema. No, Y sin embargo, Juan, tú tuviste la valentía de aún no gustándote el colegio, la escuela, el todos los días ir, aunque realmente nadie te decía, oye, Juan, tienes que ir, no tenías una madre encima. nadie, no. Esto yo porque siempre he sido muy responsable. Y entonces yo sabía que yo me tenía que sacar esa certificado de estudios primarios. Y una pregunta, Juan, porque alguna vez me has comentado que tú has llegado a leer Platero y yo. Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Sí, el único libro que he leído yo. ¿Te lo leíste en la escuela? ¿O No, lo leí ese que traga el... en una de mis cabañas. Porque yo en la escuela no leía, reverdía de cómo me trataban. Bueno, estábamos en que Juan, cuando era niño, creo, y que si no me corrija, leíste Platero y yo Placerillo. de Juan Ramón Jiménez. El único libro que he leído entero, el único en mi vida. Te he preguntado si te lo leíste en la escuela, me dijiste que no. No, Lo leíste cuando estabas en el campo. exactamente. Háblanos un poquito de cómo llegó ese libro a ti, por qué lo leíste. Pues la verdad, lo leí porque me hablaron de él, me dijeron que era la historia de un burro y un hombre. Y entonces, como yo estaba con los animales nada más, pues digo, pues yo me voy a enterarme de esto de qué va. Pero no me acuerdo cómo lo conseguí el libro. No me acuerdo ahora mismo, la verdad. Y con respecto al libro de Platero y yo, ¿lo leíste por gusto? Sí, lo leí por Underline, es muy bonito. Es una historia muy bonita. Yo creo que es más juvenil que de personas mayores, ¿no? Porque se trata de un señor que iba con su burrito por todos lados. Explica cómo el burrito, que tenía un pelo muy bonito, era muy gracioso. Mm, La verdad que sí, me gustó mucho. Es una historia cortita, que no es muy larga, pero es muy bonita. ¿Crees que eso conectó contigo por tu propia historia, no? Claro, porque es que era que me pegaba. Porque yo siempre andaba con mi perrita y ese hombre iba con el burrito. Entonces, pues creo que quise encontrarme a mí mismo en él, en el libro. Y sí, en realidad me gustó mucho. Lo leí varias veces. Juan, y conforme te fuiste haciendo mayor, eso ya tenías 14, empezaste a trabajar. ¿Tú ya cuando empezaste a trabajar te consideraste
un hombre, ¿cómo iba eso? Porque a día de hoy un chaval con 14 años, pues no trabaja, continúa bueno, el mismo ritmo de vida. Sí, pero entonces con 14 años trabajábamos todos. Entonces yo no me consideré nada, al contrario, porque hay que cuenta que yo venía salvaje. Y allí me enseñaron a hablar y hablar con la gente, porque estaba en un comercio que yo no sabía, yo me hablaban y me quedaba callado, no sabía qué contestar. Entonces me enseñaron a hablar, era otra vida, porque hoy eso no se haría. Mm. Porque entonces se dieron cuenta de mi problema Sí. y a mí me adoraban, a mí me mimaban, me cuidaban como si fuera un hijo de ellos. Ellos me trataron de maravilla, la verdad. Eso sí que fue una familia. El encargado de la tienda y el dependiente, dos dependientes y lo que era el ayudante. Maravilloso. ¿Y cómo era un día tuyo de trabajo normal? Pues el trabajo normal era de 9 a 2 y de 4 a 8, el horario del trabajo. Cuando era las 8, pues me iba para mi casa, a mi cabañita de mi alma, que sé que trabajando. eh, el primer año sí, seguí viviendo en mi cabaña. Y después fueron en busca mía, mi hermano, anda por mi madre, y entonces ya volví a mi casa. Juan, y una idea, para hacer una idea, la cabaña, ¿cómo era en el sentido? ¿Qué tenías ahí? Pues, un sitio para ropa, Sí, sí, todo muy organizado. tenía como un sitio, una alacena para colocar, ¿cómo Sí, estaba todo muy organizado, ¿no? Todo repisa y empresa, todo muy organizado, la verdad. Siempre todo muy organizado y muy decorado, por fuera y por dentro. Siempre me ha gustado la belleza y todo lo hacía bonito. Yo no dejaba nada por medio, siempre todo recogido y todo muy bien organizado. Siempre. Después yo me lavaba mi ropa, en el río tenía mi lavadero y de todos esos productos me lo traía el vinacero. Ese señor que venía vendiendo vino por todos los cortijos. Cuando paraba en la Cartuja, pues yo cuando pescaba, resulta que la anguila es la que yo me comía. Anguila. Los barbos y los jarpas las metía en adobo, pero se las daba a este hombre cuando venía y le daba allá. Ya sabe, ese me venía 2 veces en semana. Y cuando venía, yo le tenía ya preparado el adobo, calentito y todo. Ya la hora que iba a estar por al mediodía, y yo una hora antes le freía el adobo. Cuando ya estaba hecho, pues se lo llevaba. Este hombre se ponía le daba una tapita de adobo al que iba allí a comprar vino y ya de camino le vendía un vasito de vino. Además de llevarse 2 botellas o el vino que se llevara para su casa, ya de este camino se tomaba una copita y este hombre le daba la tapita de adobo. Entonces, a cambio, pues a mí me daba los avíos del adobo y lo que yo le pedía, una de jabón, otra vez los cerillas para hacer las candelas y todo lo... había un trueque, ¿no? Un canje. Exactamente, no, te lo bebes totalmente, te das porque... A veces se manejaba dinero de yo te pago. No, dinero nada, a mí nunca, el dinero no existe para nada, ni me hizo farsa, Hasta los 14 años tú has vivido sin dinero. sin dinero. Y has vivido solo, buscándote la vida. Sí, correcto. Y no me hizo falta nunca el dinero, porque resulta de que, claro, en todos estos cortijos que me rodeaban, me conocían a mí. En la Huerta San Luis, el casero que se llamaba Juan Manuel, que era una excelente persona, y la señora que se llamaba Tomasa, que era otra excelente persona, yo entraba allí como si fuera mi casa. Y en todos los cortijos me conocían y como sabían que yo respetaba, sí, nunca me dijeron no entras aquí. Me veían entrar, me veían salir. Sabían que yo cogía una manzana y era para comérmela. Y yo nunca arrancaba del árbol ni una hoja, nada más que lo que me iba a comer. Y como ellos lo sabían, se daban cuenta, pues a mí nunca me prohibieron no entren no, y no coja esa manzana. No la podía. En la Huerta Salud estaban los mejores melocotones. El que haya comido melocotones de eso lo sabe. Eran los mejores melocotones que se ha comido en la vida.
el melocotón es más bueno. Todavía te acuerdas, ¿no? Me voy a acordar yo y todo el que haya comido. Y ese melocotón no se han vuelto a comer nada. Cuando la época lo arrancaron todos los árboles.